Un día más con todos ustedes en el programa Somos tu Voz de Opción Sanpedreña. Con nosotros nos acompaña Daniel Maike, que como saben, director general de Hacienda. Gracias por estar aquí, Daniel. Gracias a vosotros. Con el calor, inclusive. Sí, sí. Bien, como decía al principio, director general de Hacienda, vamos a tratar, va a ser, pues sí, llamémosle así, un monográfico relacionado con el tema de Hacienda municipal, ¿no? En todos los conceptos, pero fundamentalmente en algo que desde aquí vamos a ver si llegamos a aclararle a todos ustedes el tema del IBI, ¿eh? IBI, impuestos que pagamos todos los ciudadanos y que, bueno, la oposición se dice que no es cierto, que se va a rebajar el IBI próximo, pero el equipo de gobierno dice que sí. Para ello, Daniel Maike, como responsable y como director general de Hacienda, pues nos va a traer detallado cómo va a quedar el IBI para el próximo año. Voy bien, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien. Daniel, en primer lugar, cuando el equipo de gobierno dice que va a bajar el IBI, ¿eso se cumple? Vamos a ver, hablamos en términos, siempre bajamos del IBI, hablamos en términos porcentuales del impuesto, ¿no? El impuesto ese... Para aclarar a la audiencia, cuando dice porcentual quiere decir que el IBI no es generalizado para todos, ¿no? Sí, el IBI es una cuota, es un porcentaje que se aplica al valor catastral de cada uno. Lo que varía es el valor catastral de cada uno. En función del valor de la vivienda que tenga uno, pues paga más o menos IBI en función de, bueno, donde esté localizado, sí, y tal. Porque los ayuntamientos tienen, llamémosle, la potestad. Sí, el IBI es un impuesto directo que está cedido a los ayuntamientos. A las administraciones locales. Y los ayuntamientos tienen, digamos, la potestad para poner más IBI o menos IBI aplicándole un tanto por ciento. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Y ese tanto por ciento va desde, para que la gente sepa bien, ¿no? Ese tanto por ciento va desde qué tema, desde qué punto a qué punto. Bueno, nosotros... Desde un 1% a un 10% de... No, de eso está limitado. Sin embargo, nosotros, si pudiéramos ver el gráfico 1, si sí, Marta nos lo pudiera poner, veremos que este año el IBI baja del 0,716 que se está aplicando este año, que es el año 2018, baja a un 0,681%. Que el año 19, ¿no? Es el 681 es el año 19, el que 19. Se aplicará el año que viene. Ahora mismo estamos aprobando el 2019. ¿Y quiénes serán, digamos, los agraciados con esta reducción del IBI? Digo agraciados porque parece ser que no es un 100%, ¿no? Sí, bueno, en eso entramos un poquito más adelante, ¿no? Yo quería antes de especificar eso, quería que la gente comprendiera cómo se llega al recibo que pagamos cada uno, ¿no? Sí. Entonces, según el Grupo Socialista, el IBI va a subir, sí, porque cosa que no es cierta. Digamos, con pelo y señales, en una rueda de prensa, dijo que no puede subir por esto, lo otro, para allá y para acá. Claro, el Grupo Socialista utiliza los datos a su antojo. Evidentemente es otra mentira encubierta más del Partido Socialista. Sí que es verdad que la base liquidable, que decir, digamos, el valor catastral que cada uno tenemos, que es al que se le aplica el impuesto, sí, cada uno, por revisiones cada año, por revisiones estatales, aumenta un 5%. Eso está determinado por normativa estatal. El Estado. Exactamente. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento... Ahí no puede hacer nada los ayuntamientos. No, eso está determinado y eso está determinado por normativa nacional. Que lo tengan en cuenta también la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que hacemos para compensar esa subida, bajamos el tipo del impuesto, con lo cual... compensamos esa subida. Eso sí tiene autoridad los ayuntamientos. Exactamente, los ayuntamientos determinan, digamos, el porcentaje que se le aplica a cada uno de los valores de la propiedad de cada uno. Quiere decir que el Ayuntamiento de Marbella, el equipo de gobierno, dado que hay una subida de un 5%, tiene la autoridad o la potestad para, digamos, contrarrestar este 5% en algunos casos. Sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, no tocar ese 5%, pero sí... El tema de las liquidaciones de los impuestos, no solo este, sino de todos, son términos muy técnicos, es decir, estamos hablando de base liquidable, de base imponible, de cuota íntegra, de cuota líquida, ¿no? Ya. Entonces, digamos, lo que afecta al ciudadano, es decir, la cuota líquida, viene determinada ya por aplicarle al valor catastral de cada uno el porcentaje que este año se ha aprobado, sí, y además una serie de bonificaciones que algunas personas tienen, bueno, para familias numerosas y por determinadas bonificaciones, con lo cual la cuota líquida de cada año baja. O sea, vamos a ver, que se contempla también
indistintamente de la decisión que tome el equipo de gobierno o el catastro, hay, digamos, problemática de familias que se le puede aplicar por esa situación. Efectivamente, se aplican reducciones que vienen recogidas en la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles. Son ordenanzas aprobadas, ¿no? Son ordenanzas que se aprobaron este 27 de julio. En la ordenanza, el mismo documento que se aprueba el porcentaje, se aprueba todo lo que es la liquidación del impuesto. ¿Y tú recuerdas cuáles son, digamos, las...? Lo tengo aquí. Es que es importante que la gente sepa... Aunque entrando en internet puede buscarlo, ¿sí? Sí, esto está colgado en la página web del ayuntamiento. Lo que pasa pues mira, hay bonificaciones. Hay una bonificación del 75% para los interesados de inicio de obras inmuebles, ¿vale? Es un poco largo, no voy a entrar en detalle, ¿no? Detallarlo. Un 50% para los 5 primeros años en vivienda de protección oficial o en viviendas que tienen una calificación definitiva. Tiene una bonificación las familias numerosas. También. Y tiene una bonificación del 25% aquellos inmuebles que hayan instalado sistemas de aprovechamiento tanto solar como de agua. Entonces todo eso hace que la cuota líquida, que es realmente lo que cada uno nos aparece en el papelito verde que recibimos, disminuya. Entonces, si Marta nos pone el gráfico 2, ahí podremos ver cuál es la evolución de todos estos años desde que OSP está en Hacienda, en este caso Manuel Osorio como concejal. Ahí vemos la evolución del año 2015 hasta el año 2019, ¿vale? Cuota líquida es el papelito que nosotros recibimos, lo que pagamos, lo que siempre hemos entendido como contribución. El tema final, vamos. Lo que siempre hemos entendido como contribución. ¿Cuánto pagas tú de contribución? ¿Vale? Pues eso es la evolución de la cuota líquida, es decir, de lo que ha pagado en el total de los ciudadanos de IBI urbano desde el año 2015 hasta el año 2019. Vemos una evolución, el año 2015 fueron 123 millones, el año 2016 122, 120, 119, hasta llegar a 118,9 millones de euros para 2019. O sea, es decir, el ingreso en el ayuntamiento se reduce, ¿no? Efectivamente, ha habido una bajada de impuestos en 4,7 millones en estos 5 años. Y no es porque hayan bajado los pagos de IBI, es porque ha habido una reducción. Porque había una reducción del tipo impositivo. Ahí al lado, en la columna derecha en azul, vemos cómo ha evolucionado el tipo impositivo, es decir, el urbano ha disminuido de un 0,88 a un 0,68. Urbano, sí. El rústico se mantiene y los bienes de interés de características, los bienes inmuebles de características especiales se mantienen, son un 1,3%. ¿Vale? Muy bien. Hay que decir que esta reducción afecta al 98% del total de fincas de todo el municipio, ya que el 98% son fincas urbanas. Y luego dentro de eso, lo tenía por aquí, un 2% son rústicas y de características especiales, con lo cual los bienes de características especiales, ya lo explico para que todo el mundo entienda, son bienes como pueden ser los pantanos, si hubiera una central térmica o una central eléctrica, la autopista, son bienes que pagan IBI y pagan con ese tipo, con el 1.300, ¿vale? El resto de los ciudadanos, de los mortales como nosotros, pagamos para el año que viene un 0,681. Lo que verdaderamente interesa, el currito, la clase media, ¿no? Efectivamente. Entonces, que es donde está la mayoría y que el día a día pues tiene que hacer encaje de bolillos. Viendo esta evolución, vemos como el Partido Socialista manipula los datos y nos dice la realidad cuando se ve claramente que el tipo impositivo ha bajado, además, siendo criterio de que la bajada del tipo impositivo... Estos son datos oficiales. Estos son datos oficiales. Son datos que se ven en la página web, se busca la ordenanza de cada año y aparece. Incluso algún dato aparece en el Ministerio, en la Dirección General de Catastro del Ministerio. Ahí se puede ver cómo han sido los ingresos y el tipo impositivo en estos años. Es decir, Daniel, ¿qué diferencia hay de lo expuesto por el Grupo Socialista con la exposición de este? Claro, porque el Grupo Socialista utiliza un dato anterior a llegar a la cuota líquida, que es lo que se paga. Claro, el Grupo Socialista se basa en la base liquidable, es decir... O sea, datos no actualizados. No, lo que el Grupo Socialista dice es que la base liquidable aumenta un 5%, correcto, porque está obligado por catastro a aumentar un 5%, y que el impacto es un 2%, porque al 5% le resta la bajada nuestra y dice que es un 2%. Entonces han mezclado churas con merinas, es decir, como tengo 5 cerdos y 4 gatos, ¿cuántos cerdos tengo? Pues 5 menos 4, no, una cosa son cerdos y otra cosa son gatos, no puedo mezclar cosas, ¿no? Entonces, ahí está la fundamentación de su argumento. Entonces, la realidad que hemos visto en el gráfico es que el tipo impositivo baja y se ha reducido, además,
empezamos a reducir impuestos con Manolo Osorio como concejal de Hacienda con el tripartito. Es decir, esto es una cosa que ellos también han sido partícipes. Del año 15, vamos a ser ¿no? ciertos. Del año 15, ¿no? Claro, desde el 15. Entonces, la realidad es esa. El tipo impositivo ¿Y se va está a bajar. aplicando el mismo sistema del año 15? Claro, Pregunto. cada año se va bajando el tipo impositivo para amortiguar el impacto que tiene esa subida del 5%. Bien. Incluso disminuyendo el ingreso que tiene el ayuntamiento, porque el ayuntamiento puede decir, bueno, mantengo el tipo impositivo e ingreso más. ¿Pero para qué? Si no me lo puedo gastar, porque el techo de gasto me impide gastar más. Pues vamos a que los ciudadanos paguen menos y se vean beneficiados de esto. Muy bien. O sea, sí, que con toda seguridad para el año 19, el 60, 70, 80% del... Te digo el dato exactamente que me lo preguntaste al principio y ahí es donde quería llegar. Mira, Sí. lo tengo aquí. Este nuevo tipo, que es el 0,681%, supondrá que el 73% de las fincas urbanas del ayuntamiento, o sea, del municipio, Sí. pagarán menos o lo mismo que el año pasado. Un 73%. O sea, el recibo no se incrementa, no aumentará No. el pago del IBI del año 19. De ese, De hecho, dentro de ese 73% habrá quien le baje y habrá en determinadas cantidades y habrá quien no le afecte, es decir, puede ser que le quede hacer. Daniel, ¿qué motivación hay para que, por ejemplo, no le baje o le suba algo? Porque dijiste que hay algunos, pocos. Sí. ¿Cuál es la motivación? A un 20% de todas las fincas urbanas puede ser que le suba 10 euros. 10 euros ¿Vale? al año, ¿no? Sí, claro, ese es el recibo anual. Ya. Ese es el recibo anual. ¿Y por qué motivo? Porque la gente dice, bueno, ¿por qué me sube a mí y a mi primo que vive en tal sitio? Porque depende de la zona donde esté, depende de la categoría de la calle, depende del sitio donde esté ubicado el bien inmueble, digamos que ese impacto, Ya. que de otra manera, si no se hiciera, sería mucho mayor, puede ser que le suba esa cantidad, pero ya te digo, podemos hablar de que un 93% de las personas, si acaso, cobrará menos, o sea, pagará menos, igual o 20 euros más. Con lo cual, y el resto, pues evidentemente son fincas grandes, urbanas, que evidentemente son quien más tiene que pagar. Este incremento a los pocos que le va a afectar, ¿viene dado por el número de metros cuadrados de la finca o de esto? Sí. Es el valor catastral. El valor catastral que viene determinado por Catastro. Y Catastro, la Dirección General de Catastro es un ente nacional que no depende de los ayuntamientos. Es decir, es el quien le determina a los ayuntamientos el valor catastral de las fincas. O sea, el ayuntamiento no determina el valor catastral, el ayuntamiento solamente pone el tipo impositivo. Y la zona depende también. Claro, pues la zona determinará el valor catastral, Claro, porque según criterios de Catastro. Porque venta mercado, por ejemplo, una casa que si lo vende del casco antiguo no es igual que la Divina Pastora, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un razonamiento para la aplicación de más o menos del IBI, ¿no? No del IBI, sino del valor catastral. Del valor catastral. Porque claro. el IBI es fijo, sí, es un Pero el IBI 0,681. El IBI se sustenta del valor catastral. Claro, ¿no? efectivamente. Sí, nosotros bajamos el porcentaje, pero si lo que aumenta es el valor catastral, evidentemente al que le aumenta el valor catastral va a pagar más, aunque nosotros bajemos. Lo que pasa es que sí amortiguamos el impacto. Muy bien. Claro, son temas, si me apura, algo complejos, ¿no? Sí, son complejos. Y claro, la gente en general, pues no es que no sepa, a veces no nos interesamos, ¿no? Porque tenemos la vida, ¿no? Y miramos cuando viene el recibo. Por eso este tipo de intervenciones y de programas pues sirve por ayudar a las personas. Efectivamente, por eso los gráficos que yo he aportado, lo que aparecen son datos reales, datos de lo que vamos a recibir en nuestro papelito, en nuestra contribución papelito verde, que es lo que vamos a pagar. Porque, Daniel, no deja de ser, digamos, el ingreso del ayuntamiento, del IBI generalizado, no deja de ser uno de la financiación más importante del ayuntamiento, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Sin duda, el IBI es uno de los ingresos mayores que tiene el ayuntamiento. Aparte de las PIE, la participación en los ingresos del Estado y tal, pero sí que es verdad que el impuesto de bienes inmuebles es lo que más recauda en un municipio como este, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque eso va en función también de cómo marcha el municipio, cómo marcha Marbella, ¿no? Para, digamos, la valoración de la vivienda, de los negocios, etcétera.
¿Tienes datos para decir, bueno, estamos en una situación, digamos, de impasse, estamos creciendo, hay optimismo? ¿Puede...? Sí, yo creo que la aprobación de la adaptación del plan general a la LOWA, vemos que cada lunes en Junta de Gobierno Local se van aprobando adaptaciones y adaptaciones de esa LOWA, y van permitiendo desbloquear muchas situaciones en el municipio. Cuando habla así es autorizaciones, digamos... Claro, autorizaciones que sin la adaptación del plan general actual, el texto refundido a la ley orgánica a la LOWA, en una palabra, autonómica, licencias para construir. Efectivamente, desbloquea licencias e inversiones. Desbloqueamos la zona sur de San Pedro, que está muy bloqueada por el tema de inversiones. Sí. Pues podrán llegar inversiones hoteleras, podrán llegar inversiones inmobiliarias y podrán llegar pues este tipo de inversiones que tanto necesitamos, ¿no? Y se han dado los pasos, aunque yo sé, no llevas urbanismo, pero está cercano con el tema de Hacienda, ¿no? Lo aprobado recientemente puede servir para abrir la lata y mejorar la situación urbanística, pero sin duda, pero con la ley por delante. Sin duda, claro, la LOWA te determinará y te limitará todo ese tipo de cuestiones. Por eso se ha hecho la adaptación del texto refundido del Plan General del 86. Ten en cuenta que tenemos que adaptar situaciones del año 86, situaciones urbanísticas del año 86 en plano, con la realidad que existe ahora tras la época Gil y todo ese tipo de desmanes que hubo en su momento. Es decir, te encuentras en un suelo que iba a ser equipamiento de transporte, pero yo hablo de San Pedro, por ejemplo, y ahora hay un edificio de 7 u 8 plantas. Eso, quieras que no, ya desgraciadamente tienes que adaptarlo. Ya, pero supongo yo que el equipo de gobierno no estará también por la masificación, ¿no? Yo creo que no. Nosotros, yo hablo por la parte que me toca de San Pedro como representante de SP, y nosotros en San Pedro no queremos, y mira que San Pedro tiene la parte más, la guinda del pastel más buena, es decir, tienes mucho terreno sin urbanizar. Terreno envidioso, vamos. Y yo creo que nosotros no somos partidarios de que San Pedro crezca mucho más a lo alto, quizá a lo ancho. Urbanizaciones bonitas, parques, zonas verdes. Eso es lo principal y ese es el desarrollo que necesita San Pedro. San Pedro necesita temas puntuales como un tema o tema de infraestructura muy importante, dos hoteles de categoría. Muy importante que ha servido para el desbloqueo la aprobación en pleno de la adaptación a la LOWA, es que por fin se va a poder hacer una subestación eléctrica en el norte de San Pedro, en el polígono 2 de San Pedro de Alcántara. Eso es cosa muy importante, porque sin eso no se puede desarrollar San Pedro, porque no habría capacidad eléctrica. Jaime, tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Ir al servicio, si es invierno, el agua caliente. ¿Quién calienta ese agua? La electricidad. Evidentemente. Pues eso es fundamental, y eso lo ha traído la adaptación a la LOWA. Imagínate, y claro, y en Marbella estamos escasos de potencia primera. Claro. Pero para eso habría que la finca donde se había previsto transformarla en equipamiento. Para poder transformarla en equipamiento tendría que hacer la adaptación a la LOWA, con lo cual es que era fundamental. Nos estamos derivando en otro tema, pero es muy interesante. Porque, sí, es interesante, no lo tenía preparado. Interesante, porque resulta que con lo que tú acabas de decir, el gran problema del polígono de San Pedro puede solucionarse, ¿no? Totalmente. Porque tengo conocimiento se resuelve ya. Que son más de una empresa, claro, que están muertas fase 2 del polígono, porque no tienen la luz. Lo único que tiene allí autorización para la electricidad es la ITV. ¿Eso cómo es? Pues no me pregunte porque no tengo ni idea. O sea, ITV sí tiene, ¿y el resto? Y el resto no. Bueno, yo sé de personas que llaman aquí, ¿no? Que están desesperadas. Pues esta adaptación a la LOWA permite desbloquear este tipo de cuestiones fundamentales para el desarrollo, en este caso, de San Pedro de Alcántara. Sí, pero también hay una cosa, ahora hay que pelear, valga la expresión, con Endesa, ¿no? Eso ya está bastante avanzado. Pues una muy buena noticia. Es fundamental. Pues ya no es solo para San Pedro, para todo el municipio, claro porque sí, el funcionamiento... esa subestación probablemente también abastezca a Nueva Andalucía. O sea que no significa que solamente... ¿Y dónde iría la subestación? Pues en el polígono 2. En el mismo polígono. Está previsto ahí, en principio sí. Claro, eso va a distribuir energía ya no solo a todos los polígonos, sino también San Pedro y también Nueva Andalucía. A la zona que abarque, sí. Muy bien, buena noticia. Buenísimo. Bien, supongo yo que el tema está aclarado por parte
de Maike, vamos a entrar en otro tema. El tema de las deudas. ¿El Ayuntamiento de Marbella es un ayuntamiento endeudado? Sí y no. Y te explico. A ver, ¿eso cómo se explica? Vamos a ver. Evidentemente, actualmente no. Existen deudas con organismos oficiales. Hacienda, Seguridad Social y Junta de Andalucía. ¿Vale? Son tres grandes deudas, ¿no? Tres grandes deudas que se están liquidando a pie juntillas, ¿no? ¿Se va al día o...? Sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces yo quería empezar a hablar de este tipo de cuestiones, y una muy principal, que la verdad es que nunca se pasa de soslayo sobre eso, fue en el año 2015, cuando el pacto del tripartito, que encumbró a Pepe Bernal como alcalde, había un pacto de gobierno, evidentemente, que se basaba en 4 pilares. O sea, el centro de salud de San Pedro, que, bueno, parece ser que está ahí, aunque no termina de empezar. El instituto, que no va. La pasarela, que sí. Y el aplazamiento de la deuda con la Junta de Andalucía, ¿vale? Nos situamos, vamos a poner un poco de situación. Era el año 2006, recién intervenía el ayuntamiento, como todos sabemos, y está en época de gestora, ¿no? Pues la Junta de Andalucía adelanta un anticipo de unos 100 millones, que después con interés y tal se convertía en unos 106 millones. Sí. ¿Cuánto con fueron? Vencimiento... 106 millones. Con vencimiento para el año 2017. Es decir, ya deberíamos haberlo el año pasado. En el momento que se hace ese pacto, hay que decirlo, inmediatamente el Partido Socialista se pone a trabajar y se pacta con la Junta de Andalucía un aplazamiento de la deuda. Lo único que se hace no es cancelar deuda, simplemente se aplaza y se da más plazo. ¿Sí? Entonces la deuda vence en 2027. 27. Ah, bien. Quiero decir que esto es un acuerdo de pacto de gobierno muy importante, y esto fue obra de OSP, es decir, fue un requisito fundamental para el pacto de gobierno de que esto se cumpliera. Que lo aceptaron. Se cumpliera. Eso fue de inmediato. Ese, para ir aclarando, ese crédito, llamémosle así, o esa prestación, se está cumpliendo en cuanto al pago. Se está cumpliendo. ¿Debemos mucho todavía? Sí, ahí voy. Bueno, este aplazamiento, digamos que ahora mismo voy a enumerar una serie de deudas que existían desde el principio y en la situación actual en la que estamos. Es decir, con la agencia tributaria, con lo que nosotros conocemos con Hacienda Estatal, la deuda original era de 89 millones de euros. Esto viene de la época Gil. 89. Todo viene de época Gil, evidentemente. Ya sabemos cómo estaba. La ciudadanía lo sabe. Sí. La deuda actual son 54, es decir, se han cancelado 35 millones de euros. No está mal. La Seguridad Social, la deuda original eran 190 millones. Madre mía, eso es el tema de los trabajadores, ¿no? Efectivamente. Que no pagó, la cotización no pagó desde que no se pagó Seguridad Social. A ver, ¿tú crees que una empresa, la que sea, en Marbella, no paga eso? ¿Qué le ocurre al mes siguiente? Pues ya ves, embargos por todos lados. ¿Y cómo es posible que haya durado? Bueno, pero es que las entidades locales... Todavía hay preguntas que no hay respuesta. La deuda actual de la Seguridad Social son 164 millones, con lo cual se ha amortizado 26 millones. Ojo, esto es lo que se está pagando atrasado, pero al mismo tiempo se está pagando lo que se va devengando, digamos, conforme vamos avanzando. El día a día, ¿no? Efectivamente. Ahí, al mismo tiempo eso también se paga. Desde que termina Gil a la actualidad se ha vuelto ya, digamos, a retomar el pago de la Seguridad Social. Sí, eso se está pagando, sí. En una palabra. No, eso, el corriente está. Que la deuda no se está aumentando. No, que va, al contrario. Se está pagando el corriente, además cancelando deuda antigua. Ah, muy bien. Y luego, Junta de Andalucía, como te comentaba antes, la deuda original eran 106 millones, se han pagado ya 60 y quedan 46. Y también se está abonando la deuda que corresponde. Se ha pagado 60 millones. Sí, pero además, el área económica de la mano de Manuel Osorio, como concejal, ha realizado cancelaciones de préstamos con entidades bancarias, que también existían, la deuda privada. O sea, teníamos también con los bancos. Sí, también, sí, aquí no había deuda comprarla. O sea, la herencia de Gil, yo se lo digo a todo el mundo con el que hablo de este tema, la herencia de Gil no es solamente lo que hemos visto, caso Malaya y tal, sino está esto, no es lo que hemos dejado de ingresar y que ellos se llevaron en su bolsillo, sino lo que dejaron de pagar. La deuda bancaria la ejecuta también Gil. Sí, todo esto viene de época Gil. Vaya marrón que nos dejó. Sí, por eso te digo, que no es solamente lo que ellos dejaron de ingresar en el ayuntamiento y se quedaron, sino lo que dejaron de pagar, que lo estamos pagando ahora. ¿Vale? Entonces, a finales del año 2015 se realizó la cancelación de un préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya
de un importe de 24 millones de euros. ¿Para qué? Pues eran unas deudas que existían con... Supongo que el GIL pediría préstamos para tener liquidez millones. Y eran 24 millones de euros. Y a mitad de 2016 se cancelaron un total de 13 préstamos, y no hablamos de préstamos como los tuyos y los míos, hablamos de préstamos de 1 millón de euros, de 2 millones de euros. Oye, con qué alegría los bancos le dan dinero, sí. Sí. Préstamos menores, entre comillas, que sumaban una cuantía de unos cerca de 19 millones de euros. Madre mía. Claro, el banco sabe lo que hace, sabe que... Hombre, el banco sabe que el ayuntamiento tiene propiedades. No se lo daba a Gil, se lo daba al ayuntamiento. Efectivamente. Y el ayuntamiento, nosotros estamos de paso. Claro. En la vida, pues en el ayuntamiento también. Claro. Y sabía que Gil terminaría, no sé cómo, mira cómo terminó, ¿no? Sí. Y la deuda queda para el ayuntamiento. ¿Caso? ¿Cómo está esa deuda de banco? No, ahora mismo el ayuntamiento no debe nada a entidades privadas. Solo debe lo que te he comentado, Hacienda y Seguridad Social y Junta de Andalucía. No, esto, ya te digo, de que Manolo Osorio entró en el área de alcaldía, o sea, la Concejalía de Hacienda, se propuso eliminar la deuda privada y se ha eliminado. Muy importante, ¿no? Sí. Importante. Y eso que somos los sanpedreños, los insolidarios, ¿no? Además, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Tú tienes un área económica y tú... aunque defiendan los intereses de San Pedro de Alcántara, evidentemente no puede evitar responsabilidad de que esa deuda afecta a todo el municipio y con lo cual tienes que cancelarla, ¿no? Luego hay otra deuda muy importante, que esta se ha cancelado hace muy poco, este año. Sí. Esto es una cancelación de una deuda con Hidralia. ¿Con Hidralia. Eso se ha aprobado en el último pleno. Pero Hidralia no tiene que pagar en vez de cobrar. Te explico un poco y pongo en antecedentes porque esto se aprobó en el pleno último. Y es otra propuesta de Manolo Osorio desde que llegó a la concejalía en el año 2015, empezó el trámite con el tripartito, y bueno, tú sabes, las cosas de Palacio van despacio, y al final se ha cancelado ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los partidos que han gobernado con nosotros estaban en la tesitura de que eso había que cancelar. Esto era el año 2009, esto ya no era época Gil, el año 2009, con la situación que había dejado Gil. ¿También Gil? Esto es de... No, pero con la situación que había dejado Gil, el ayuntamiento no tenía liquidez, con lo cual... hay un acuerdo, plenario además, en el cual se hace un convenio con un préstamo a 3 bandas, entre el ayuntamiento, Hidralia y Acosol, ¿vale? Entonces, el Hidralia adelanta al ayuntamiento 31 millones de euros, ¿vale? Y eso lo va compensando con el canon que tiene que pagar tanto Hidralia como Acosol. Es que no me he quedado bien. ¿Para qué era ese 31 millones? Para tener liquidez. Para tener dinero en el bolsillo, pagar las nóminas, pagar los seguros sociales, pagar... no había liquidez en el ayuntamiento... Generalizado, ¿no? ¿Se puede considerar como un préstamo? Sí, es un préstamo. Es un préstamo con un tipo de interés. Ya. Vale. Y un vencimiento del año 2029, si no recuerdo mal. ¿Y cuánto prestó? 31 millones de euros. ¿Cuánto se debe de ahí? No, lo hemos cancelado entero. También está claro, lo hemos cancelado este año. Este año se ha llevado a cabo una cancelación, con lo cual hemos ahorrado anualmente al ayuntamiento... Por el tema de intereses. Por el tema de intereses, 2,2 millones. Muy bien. Anuales de intereses para ese préstamo hasta el 2029, o sea, hemos ahorrado bastante dinero. Sí, casi 20 millones de euros, 19 millones. En resumen, desde que OSP está al frente de Hacienda, encarnada en Manolo Osorio, pues se han cancelado deuda con entidades privadas, que son 74 millones de euros, es decir, los de BBVA, con la banca, 74 millones privadas, es decir, con banca e Hidralia. Si a eso le sumamos pues todo lo que es el pago de administraciones locales, pues yo creo que desde que Opción Sanpedreña se hizo cargo de la Concejalía de Hacienda, el pago de deuda de este ayuntamiento, que afecta a todos, puede rondar los 100 millones de euros. Bien, y yo tengo una pregunta. En este tema de las deudas, saltó la noticia de que los bienes que se van recogiendo de Malaya se van a aplicar. ¿Eso cómo se va a aplicar? Vale. Yo te hago primero la pregunta. El siguiente tema. ¿Eso está teniendo efecto? ¿Se está recuperando dinero? Hace poco recibimos un cheque de las autoridades judiciales de 12 millones de euros. Sí, que estuvo el señor... Estamos pendientes, hemos reclamado unos 3 millones y pico más pendientes, y los presupuestos generales del Estado estiman que el total que se va a percibir este año son unos 30. Y ya esos 12 están incluidos en esos 30. Este año 30 del tema Malaya. Sí.
Sí. ¿Y dónde se va a aplicar ese dinero? Bien, estos 12 millones primeros... Te obliga, perdona... Sí, te obliga... Te obliga la autoridad judicial... Equipamiento. ¿Quién obliga? ¿El Estado o el la... Estado, Ah, el Estado. Sí. ¿Por qué? ¿Porque ese dinero va primero al Estado y del Estado al Ayuntamiento? Eso es. O sea, hace el recorrido primero Estado. Uy, yo no me fío, ¿no? Y el Estado lo... No, el dinero lo entrega a nosotros. Lo que pasa es que el Estado, tal como está la ley presupuestaria, nos obliga a decir, y eso es una disposición que está contemplada en los presupuestos generales del 2000... De este presupuesto, de una disposición transitoria que hubo en su momento en el año 2012, creo, sí, si no recuerdo mal, de que los bienes del caso Malaya revertirían al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento. ¿Estás en condiciones de decir cuánto se ha conseguido ya? Ahora mismo 12 millones. 12. 12 millones, estamos pendientes de recibir unos 3 millones y pico, que no sabemos cuándo llegará, pero de un total de 30. Total de 30 millones. Sí, estamos viendo, pues eso es fácil como decir, viene Malaya y te aparece una página web que es la página de subastas de los bienes de Roca, sí, y pone viene Malaya Roca, o sea, es así de claro. Ya. Y ahí están distintas fincas que se están subastando, se están vendiendo, y una vez que se van vendiendo, se revierten al Ayuntamiento. Eso lo controla el Ayuntamiento, de alguna manera. Sí. ¿No? No, efectivamente, eso hubo una reunión de todos los grupos políticos, en la que yo estuve, por cierto, y se ha llevado un consenso total Muy de bien. que cómo se tiene que articular eso. No Es podía decir, ser menos. no podía ser de otra manera, ya que este es un dinero de todos. La gente quizás no es consciente de que ese dinero era nuestro. ¿Esos 12 millones ya tienen nombre y apellido? No. No. Se va a hacer una campaña informativa para que los ciudadanos puedan decidir en qué se quieren gastar. Evidentemente será una batería de propuestas, varias propuestas, porque si no esto sería una locura, porque cada uno vamos a querer destinarlo Sí, a una cosa concreta. No, es bueno, será una batería de propuestas y se abrirá para que se hagan otro tipo de propuestas. Es bueno porque nadie tiene la facultad de conocerlo todo, ¿no? No, evidentemente. Y si van a los colectivos, ¿no?, solicitándole, digamos, sugerencias, pueden venir temas que pueden ser interesantes e importantes también, más que Sí, interesantes. se prevé que a partir de septiembre se inicie la campaña informativa para hacer la consulta a los ciudadanos, y para finales de octubre se pueda determinar cuáles son los resultados de esa consulta y determinar en qué se va a gastar ese dinero. Muy bien. Bueno, como verán ustedes, hemos tocado temas de mucho interés. Cuando se habla de dinero, pues sí, la frase famosa, no es necesario, no es imprescindible, pero es necesario, ¿no? Es necesario, eso está clarísimo. Por supuesto, esta situación mejora, digamos, el estado de ánimo para, digamos, trabajar, llevar adelante el proyecto que el actual equipo de gobierno tiene, ¿no? Hombre, evidentemente tener liquidez, bueno, que el Ayuntamiento ya hace algunos años que no tiene problema de liquidez, tiene bastante remanente de tesorería, pero hombre, ver que por fin se ven resultados de aquellos desmanes de la EPOGI, lo que comentábamos antes, que se vuelve a recuperar para el municipio, pues eso me parece muy gratificante, ¿no? Muy bien. Muy gratificante. Yo creo que todos los ciudadanos se tienen que estar muy contentos de ese tipo de cuestiones. Tema importante para cualquier institución es tener en su momento y en fecha los presupuestos para poder, digamos, trabajar, ¿no?, así de claro, y cumplimentar sí, todos los acuerdos. ¿Cómo va el borrador del presupuesto del año 19? ¿Estáis trabajando en él? Sí, ya este año me toca a mí. Ya hemos solicitado a todas las delegaciones que nos propongan sus fichas presupuestarias para el año que viene. Sí. Y estaremos en elaboración entre agosto y septiembre para poder aprobarlo probablemente al final en el pleno de septiembre, y que los plazos den perfecto como el año pasado para que el 1 de enero del 2019 puedan estar ejecutables, ¿no? Daniel, tú sabes el galimatías que hay a nivel de central, a nivel de Estado, a nivel en las Cortes, con relación a los presupuestos generales. Sí. Ahí, bueno, esa lógica preocupación de que aritméticamente no salen los números para aprobarlo. Esa situación le toca o perjudica de alguna manera el que el concejal de Hacienda con su gente pueda hacer mejor o peor o no hacer los presupuestos locales.
Bueno, los presupuestos lo podremos determinar cada área. Normalmente siempre se suele solicitar los datos a cada área, ¿no? A cada departamento, a cada delegación. Y en función de eso, después vemos con el interventor cuál es el techo de gasto, hasta dónde podemos gastar, y en función de ahí pues tendremos que ver, pues mira, no podemos gastar más, hay que quitar de aquí, hay que pero quitar de eso allí. no lo tenéis todavía. No, eso todavía no lo tenemos, pero claro, hay que empezar a trabajar sobre esos números. Pero hay un borrador, un presupuesto, creo que dejó el PP y ahora lo asume de alguna manera el actual equipo de gobierno. Te refieres a nivel nacional, ¿no? Sí, me refiero. Sí. Ahí hay una propuesta del techo de gasto. No sé si lo sabes. Hablaba, ahí lo que intentaba, en este caso, el gobierno socialista actual nacional, era aumentar el techo de gasto, cosa que no le han permitido al final, con lo cual estamos ahí en tejemanejes que podrían o no podrían afectar al techo de gasto local, ¿no? O sea, pedía un aumento del que un techo de gasto significa poder gastar más, aprobado. Poder gastar más. Y no eso es lo que queremos todos, poder gastar más. Sobre todo las entidades, yo creo que el Estado debería aplicar esa norma que restringe el gasto en cada caso, por cada ayuntamiento, con un caso concreto. Pues no puedes especificar, yo qué sé, pues el endeudamiento. Por ejemplo, yo veo números de otras ciudades así más o menos del tipo nuestro. Jerez de la Frontera pues tarda muchísimo en pagar a los proveedores, tiene un endeudamiento mayor. Que el techo de gasto, y claro, no es lo mismo el techo de gasto para el ayuntamiento como el de Jerez, que paga a 200 días, que para el ayuntamiento de Medina, que paga a 20. O sea, tú quieres decir que el techo de gasto a nivel nacional es aplicable, sí, debería, aplicable a determinados ayuntamientos, pero a otros les perjudica. Efectivamente. El caso, por ejemplo, de Marbella. Es el caso, ¿no?, del ayuntamiento de Marbella, que genera un remanente anual, es decir, tenemos dinero y nos sobra. Claro. Nos sobra y no podemos gastar. Claro, en vez de cada año tratar en los presupuestos, fijar una norma de que determinados ayuntamientos que cumplan determinados temas. Sí, unas normas un poquito más laxas para uno y unas más estrictas para otros. Creo que sería lo correcto. Sí, pero eso no, tal como está la situación estatal que hemos comentado antes, es muy complicado. Ya, porque el actual equipo de gobierno a nivel nacional lo tiene complicado, lo tiene difícil sacar los presupuestos. Lo tiene dificilísimo. Sí, en un caso de que esos presupuestos no se aprobaran, ¿ustedes tenéis problemas para elaborar los presupuestos? ¿Cómo aplicaría? ¿Qué techo de gasto aplicaría? ¿El que había anteriormente? Claro. Si el presupuesto del 2010, un presupuesto no se aprueba, se prorroga el anterior. Con lo cual, el que está vigente es el anterior. Y ese va a determinar pues, toda la normativa que traiga asociada a ese presupuesto, es el que manda. ¿Tienes conocimiento, a lo mejor no, en los presupuestos en el borrador que se está elaborando, cuál es, digamos, la atención prioritaria por parte del actual equipo de gobierno en las partidas del borrador del presupuesto, si es que lo sabe? ¿Nacional te refieres? No, yo ahora estoy hablando de mi ciudad. Pues no, hasta que no me lleguen los datos no los conozco todavía. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en fase de solicitar datos y los técnicos, que son los que elaboran los presupuestos de cada delegación, nos lo van remitiendo. Entonces después nosotros los unimos todos y vemos lo que evidentemente los técnicos ejecutarán un presupuesto con su concejal correspondiente, que le dirá, pues vamos, este año vamos a hacer tal campaña, este año vamos a hacer tal gasto, vamos a derivar más en inversión, vamos a derivar más en subvenciones, o por ejemplo, lo que cada uno concreta. Hasta que no lo untemos todos, no podemos saber si han aumentado las subvenciones, por ejemplo, ¿no?, las subvenciones con respecto al año pasado, o han aumentado o han disminuido las inversiones con respecto al año pasado. Eso tiene que ser ya cuando tengamos todos los datos, podemos calcular y comparar. ¿Eres optimista en los grandes temas que necesite este municipio y que tienen la responsabilidad tanto Gobierno Central como Junta de Andalucía? ¿Eres optimista de que se cumpla algo? Yo voy a decir que se cumpla algo. Cuando digo que se cumpla esa grande infraestructura que tiene, te voy a dar un ejemplo, te voy a decir ahora mismo un dato. La nueva entrada, no sé cómo se titula, ¿no?, al puerto Banús, que origina diariamente un cacao de Dios. ¿Eso cómo se puede arreglar? Bueno, pues eso es competencia única y exclusivamente del Ministerio de Fomento, que es el que lleva el tema de carreteras, con lo cual es una competencia que entiendo que
el Partido Socialista marbellí presionará a los suyos para que eso se pueda seguir buscando un bien para la ciudad. El problema es, y nosotros que somos un partido pequeñito y muy local, aquí se llega con los problemas nacionales, se ven al nivel local también. Es decir, yo soy de un partido y tú, y el de está arriba es de otro, ya ahí se acaba todo. Y no, tenemos que buscar un bien para el municipio. Claro, porque es que yo recuerdo el tema del soterramiento arreglado algo, pero no todo, ni mucho menos. Ni mucho soterramiento ha arreglado cuando algo, sales pero... del soterramiento te encuentras una cadena de coches enorme y viene originado a la entrada a Puerto Banús, que nada más tiene una entrada. Sí, y la salida de San Pedro, que se concentra todo en una rotonda, que es la rotonda de las Petunias, donde confluye todo el tráfico, y que la salida es pues un carril solo. Si se pudiera habilitar 2 carriles, yo creo que la incorporación sería mucho mejor. Bueno, eso es voluntad política de quien gobierne en un lado o en otro, sea el signo político que sea. Y bueno, y el acceso a la 340 que se dijo y los espigones, y otra vez, el San Pedro, y el hospital comarcal, y el tema del tren, el tema del Palacio de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Colegio, por ejemplo, ¿cómo va el colegio, el Instituto de San Pedro? ¿Cómo va ese tema? Pues no va. El Partido Socialista se ha enquistado en que nada más que tiene que presentar el proyecto cuando quiera, que no lo presenta, y pues culpa a la teniente de alcaldía, no sé de qué, porque en realidad no tenemos ningún problema. Nosotros somos los más interesados en que se haga el instituto. Bueno, yo creo que los más interesados son los alumnos, ¿sabes? Claro, ese es el problema. El problema es que los institutos este año, pues llegará, primero tendrá 8 líneas, o tendrá... Pero... No sé, es que no sé dónde se van a meter los niños. Ese tema que está parado. Claro, es que el Junta de Andalucía debe presentar el proyecto al ayuntamiento, pero es que no tiene que solicitar autorización al ayuntamiento, es un proyecto de interés público. Claro. Y está enquistado en que el problema no tiene tendencia cuando no es realidad. Ya digo que el PSOE últimamente falta bastante a la verdad en el municipio. Y el tema del tema médico de San Pedro, el centro de salud. Pues está adjudicado, está la empresa allí y está pendiente de que se trasladen los 2 módulos que existen portátiles, que están allí, que hay que cambiarlos, el 061 y una consultas, hay que cambiarlos y hay que moverlos a otro sitio. Pues estamos esperando que la empresa que va a ejecutar eso lo haga. Ya ha empezado la obra. Ya hay una empresa y todo. Sí, ya está adjudicado, está la obra allí haciendo el replanteo de la obra y todo. Eso debería haber empezado ya, pendiente de que la empresa esa mueva los módulos y los cambios de sitio. ¿Quién tiene que empujar a la empresa? ¿La Junta? La Junta. Es que quien hace eso es la Junta. Nosotros le cedemos el terreno. Bueno, antes comentaba el suelo que tiene San Pedro. ¿Cómo, en lo que sepas, cómo va el tema del Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, pues como te comentaba antes, es decir, ya con la adaptación se están empezando a desbloquear ciertas cosas. O sea, una de ellas es poder homogeneizar en el centro de San Pedro las alturas de los edificios, que hasta ahora no se podía hacer, porque estaba bloqueado. Entonces ahora ya, con esa adaptación, se permite, si no recuerdo mal, porque yo de urbanismo, discúlpame, pero yo creo que es baja más 2, es lo máximo que se puede hacer en el centro, pero hasta ahora no se podía hacer porque existía baja más 1, pero claro, ya casi todo el mundo en la época Gil hizo baja más 2, entonces es una disparidad, con lo cual ya hay un criterio fijado y ya se podrá construir. Y te digo que hablo de oídas porque ya son temas no es mi campo, ¿no? ¿Cómo va San Pedro en tema turístico? Pues va muy bien. Nosotros desde que está el director general de turismo, específicamente para San Pedro, pues mira, hemos implantado este año, se ha instalado hay un tren, pero ese es un particular que nos pide autorización para ponerlo. Hay un autobús que conecta la playa con el centro y con los hoteles que están en Cortijo. ¿Cuál es el recorrido? Pues mira, es Cortijo Blanco, Playa de San Pedro y Boulevard. Está en esa triangulación para que, digamos, atraer a los turistas de los hoteles, que les pilla un poquillo lejos San Pedro andando, y con este calor ya me dirás, para acercarlos a San Pedro, que entren y consuman y disfruten. Este domingo ha terminado el Artfest, el Festival de Teatro de Calle, que ha sido un exitazo total, lleno todos los días. Esto ha sido promovido por mi compañera Gemma Miró, directora general de Cultura de San Pedro, y ha sido un exitazo total, las calles estaban llenas. Muy bien, pues tengo poco porque claro, son muchos los temas, pero al no llevarlo tú directamente, pues no quiero
meterte en un compromiso tampoco. No, porque... Yo, números, lo mío son los números. Ya, números que lo hemos repasado bastante bien y se puede dar la seguridad de que un 70 o un 80% de ciudadanos... Un 73% para menos o lo mismo. Muy bien. O sea, no le subirá, de ninguna de las maneras le subirán a ese 70 o 80%, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, Daniel, si tienes alguna cosilla más. Yo creo que todos los temas económicos lo hemos abordado y tratado, incluso alguno más, ¿no? Algo más de urbanismo quizás también, o sea que... Muy bien. Pues, Daniel, gracias por tu información y, por supuesto, estamos en contacto, como siempre. Por supuesto, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido la entrevista a Daniel Máiquez como director general de Hacienda, Ayuntamiento de Marbella. Gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Es que claro, no te puedo meter...